1979-1990, el fin del comunismo. El decenio que acabará con la caída del muro de Berlín observa la profunda transformación de la Unión Soviética, conseguida principalmente con la política de renovación de Mikhail Gorbachov. Al otro lado del mundo se asiste a la progresiva disolución de los regímenes militares en los países latinoamericanos. En Estados Unidos, el presidente Reagan dirige una política conservadora y liberalista. Se insinúan profundos miedos en la sociedad, tales como el riesgo nuclear evocado por el incidente de Chernobyl o el espectro del SIDA. La tendencia de la nueva sociedad es el gusto por la transgresión, llevada a cabo tras una profunda transformación de los valores. Y en poquísimos años nace y se difunde el ordenador personal, primer elemento del mosaico que se completará con las redes de comunicación y la telemática, y a la vez la propia informática aplicada a la imagen hará que las nuevas estrellas del cine sean los efectos especiales. El deporte, que conocerá una posterior crisis en el interés de las masas, vive un momento en el que la contribución de los patrocinadores se constituye como una premisa habitual y determinante. Continúa en esta década la conquista del espacio con la aparición del Shuttle, la primera nave espacial utilizable en numerosas misiones, y con el envío de sondas espaciales para descubrir los secretos de nuestro sistema solar. Pero el protagonista de estos años es el ordenador, que desarrolla vertiginosamente su potencialidad. Se hace más pequeño, más potente, más económico y más popular. El cine americano recobra éxito y reinventa el género aventurero con películas de gran repercusión entre el público joven. Son obras de gran espectacularidad, basadas en la utilización de efectos especiales extraordinarios. La fantasía inaugura una visión distinta y más amistosa de los extraterrestres con E.T., de Spielberg, uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine. Nuevos grupos irrumpen en la música. Nace la New Wave y el techno, y un nuevo modo de disfrutarla, el videoclip. Es la época de oro de grupos como Police o de cantantes como Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince o Madonna. Gracias a la televisión, el deporte en directo se ha vuelto el espectáculo más seguido por el público, y es también una extraordinaria vitrina para las reivindicaciones políticas. Las Olimpiadas de Los Ángeles y de Moscú están en parte condicionadas por los boicots. Aunque el deporte ha cambiado y está envuelto por un enorme interés comercial y dominado por la publicidad y el dinero. El ejemplo más evidente es el campeonato de fútbol. Junto con la competición más importante, la Copa del Mundo de Fútbol, hace su aparición en estos años un gran campeón, Diego Armando Maradona. En todos los rincones del mundo se viven episodios de guerra o guerrillas, pero la caída del muro de Berlín es interpretada universalmente como un gran suceso de paz que pone fin al largo periodo de la Guerra Fría. Como consecuencia de este hecho, el poder pasa a manos de los conservadores, como Reagan, que creen en el liberalismo económico y en la política monetaria. La Unión Soviética inicia el difícil camino hacia su renovación, la perestroika, valientemente llevada a cabo por el nuevo líder Mikhail Gorbachov. Margaret Thatcher es una de las protagonistas de la década. Con su pragmatismo es capaz de exigir un enorme sacrificio a los ingleses e imponerles una economía de mercado. Mikhail Gorbachov realiza una profunda transformación en la Unión Soviética. Helmut Kohl trabaja para la reunificación de las dos Alemanias y para la unidad europea. Por otro lado, el argentino Diego Armando Maradona encarna el mito del gran futbolista. Michael Jackson, portavoz del éxito del funky, es uno de los solistas más reclamados en los años 80. Para lo bueno y para lo malo, la sociedad cambia rápidamente. Aparecen nuevos gustos, como el del diseño, que entra en las casas impregnando los objetos de la vida cotidiana. La noticia en tiempo real se crea y se cuenta en la televisión. Es el boom del fitness, de la forma física, de la imagen. El consumismo vive su momento más desesperado. Crece el deseo de adquirir y el poder del dinero. Nacen los yuppies. Mientras tiene lugar la tragedia de Chernobyl y se extiende el terrible virus del SIDA. 7 de octubre de 1989. Grandes manifestaciones populares en Berlín por el 40 aniversario de la fundación de la República Democrática Alemana, en el cual participa Mikhail Gorbachov. La política reformista, la perestroika, por él iniciada en 1985, nace para acabar con el comunismo.
En 1990 la Unión Soviética se disuelve y los antiguos aliados inician un proceso de transición hacia una nueva economía de mercado y hacia la democracia parlamentaria. Jueves 9 de noviembre de 1989. Es un momento histórico. Cae el muro de la vergüenza bajo los golpes de los ciudadanos de Berlín, a quienes por fin es permitido el libre tránsito. Berlín se reunifica después de casi 30 años, desde que el 3 de agosto de 1961 las autoridades del este impusieran esta enorme barrera. Un histórico encuentro entre Mitterrand y Kohl. Las relaciones con la Alemania de Helmut Kohl es uno de los intereses primarios del jefe de Estado francés. La aceleración del proceso constitutivo de la unidad europea debe mucho al buen entendimiento entre los dos líderes políticos. Mitterrand resalta la importancia del eje París-Bonn para garantizar el reforzamiento de la vocación de Alemania como guía de Europa, sobre todo tras el desmembramiento del bloque comunista y la reunificación alemana. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reúnen varias veces entre 1985, cuando Gorbachev es recién elegido secretario y encuentra al presidente norteamericano en Ginebra, hasta el 7 de diciembre de 1988, el año antes de la retirada de Reagan, cuando los dos se ven en Nueva York. Famosos son los desacuerdos entre las dos potencias, enemigas desde siempre. Pero las cosas han cambiado, aunque Reagan y su gobierno guardan aún cierta prudencia respecto a la política reformista del líder soviético y prosiguen el rearme. El cristiano demócrata Helmut Kohl, a quien vemos participar en una manifestación ecologista, gana las elecciones en 1982 e inicia una política moderada que tiene como objetivo prioritario el desarrollo tecnológico del país. Kohl intenta invertir la tendencia del anterior presidente del gobierno, el socialdemócrata Brandt Smith, para intentar salir de la crisis económica sin causar grandes tensiones sociales, asegurándose a sí mismo y a su partido el liderazgo en Alemania para lo que queda de siglo. Filipinas es realmente un país desafortunado. Su pobre economía no alcanza a crecer a un ritmo suficiente. Tras los años de la terrible dictadura de Marco, un periodo turbulento y sangriento, la nueva presidente Corazón Aquino, electa en 1986, se encuentra con miles de dificultades, por la existencia de la guerrilla, por la hostilidad de los militares, antes centro del poder económico, y por la divergencia sobre la reforma, que necesita la mayoría en el Senado. A partir de 1990 la oposición se hace más consistente y se debilita el consenso popular. Boris Yeltsin, a quien vemos sonriente y relajado en esta ceremonia, es el antagonista de Mikhail Gorbachev. El hombre de la perestroika, envuelto por el espíritu reformador, del cual es el más sincero intérprete, es sobre todo traicionado por los mandos del ejército de la KGB, nominados por él para contentar a la derecha conservadora. El 19 de agosto de 1991 es el día del golpe. Gorbachev es arrestado en Crimea y Boris Yeltsin, el presidente de la República Rusa, se hace defensor de la legalidad encabezando la oposición al golpe. No ha vuelto a haber paz en Yugoslavia desde la muerte de Tito, cuando cae el equilibrio entre las fuerzas nacionalistas de la región, reunidas en una federación algo extraña y contradictoria, pero eficaz. Desde este momento, la crisis económica estimula el deseo de reformar y provoca, sobre todo, movimientos nacionalistas. El contraste entre la Serbia de Milosevic y el deseo de autonomía del resto de las repúblicas desencadena una guerra terrible en los Balcanes, que causa decenas de miles de muertos y la ruina del país. El muro de Berlín ha caído y se convocan elecciones libres. Las elecciones tienen lugar en marzo de 1990. Las urnas indican una humillante caída de los excomunistas, reunidos en torno al Partido Socialdemócrata, y dan la victoria a la Unión Democrático-Cristiana, el partido del canciller Helmut Kohl.
Esta animación muestra en acción al virus del SIDA, enfermedad misteriosa y terrible de finales del siglo XX que provoca un verdadero shock en las bases de la sociedad occidental, llegando incluso a limitar la permisividad sexual que caracterizó los años precedentes. En 1984, el investigador francés Luc Montagnier y el estadounidense Robert Gallo descubren la procedencia del SIDA, un virus que penetra en las células e inhibe la acción del sistema inmunológico. El VIH puede estar latente durante años, antes de que el portador del virus inicie el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los medios de comunicación llevan continuamente a la opinión pública nuevos casos de eutanasia. Se reabre el debate sobre el derecho a la muerte consentida cuando no hay esperanzas. El debate sobre la dulce muerte llega hasta el estado de coma irreversible, donde a menudo son los propios parientes los que recurren a los tribunales para obtener la autorización de paralizar las máquinas que mantienen la vida artificialmente. El diseño hace su aparición en el mundo del automóvil. En este campo, Italia impone sus leyes ya desde finales de los años 70, y es un italiano, Giorgio Giugiaro, el que proyecta algunos de los coches más populares de estos años, como el Volkswagen Golf y el Fiat Panda. Nella moda degli anni '80 trionfa la naturalezza, la libertà. Il casual condiziona anche le collezioni dei grandi sarti. Capita spesso di vedere abiti come questi che sottolineano e velano le movenze del corpo femminile senza costringerlo. I paesi e le culture del terzo mondo suggeriscono molti spunti, così come gli idoli della musica pop. Las imágenes de la Guerra del Golfo llegan en directo a todas las casas. CNN es el canal que la difunde. Lo creó Ted Turner, ingeniero en transmisión vía satélite, con el objetivo de transmitir en directo noticias procedentes de todo el mundo. Durante la Guerra del Golfo, la CNN crea un nuevo punto de vista en el campo de la información. En 1990, los cristiano-demócratas de Helmut Kohl, en el poder con diversos gobiernos de coalición desde 1982, inician la primera etapa hacia la reunificación. Entra en vigor la Unión Económica, Monetaria y Social de las dos Alemanias. El valor de la moneda sube con respecto a las otras europeas. El marco gana terreno respecto al dólar. Este periodo de gran prosperidad económica para los alemanes crea, entre otras, las condiciones para las primeras elecciones legislativas de la Alemania Unida, que verá otra vez a Helmut Kohl a la cabeza del país. La industria bélica es un sector del cual se habla poco, pero que tiene un valor notable para las economías occidentales. Durante los años 80 continúa su expansión y es una de las fuerzas que conlleva el desarrollo económico. De hecho, la carrera hacia el armamento, que era una característica exclusiva de los países más ricos, es ahora una preocupación fundamental para los gobiernos de los países del tercer mundo. Entre los grandes clientes del mercado de armas están las guerrillas, que señalan su presencia por la geografía de todo el mundo. El robot es ya una realidad. Las máquinas de automatismos, cuya presencia es cada vez más dominante en la industria, transforman las antiguas fábricas en decorados fantásticos. El mito de la máquina que sustituye al hombre se ha hecho realidad. Los robots asumen los trabajos más pesados, más repetitivos, más peligrosos. Son infatigables, precisos, veloces e infalibles.
Los guía el ordenador, instrumento base de la revolución de finales del siglo XX. En pocos años, en todos los trabajos industriales se adoptan máquinas automáticas para mejorar el rendimiento y la calidad de los productos.